Hola, hola, mi super querida familia, mis queridos super peques, ¿qué tal estamos? ¿Estamos ahí trabajando nuestros superpoderes? Estoy segura de que sí. Hoy os voy a hablar de la magia de las ondas. No de las ondas del agua ni del mar, sino de las ondas del cerebro. Según la ciencia, tenemos 4 tipos de ondas cerebrales, es decir, ondas que van desde que está así en nuestra cabeza de 8.000 millones de pensamientos a cada vez pensar menos, estar tranquilos en el presente. Y esas ondas se llaman beta, las que estamos muy conscientes y ra con los pensamientos, alfa, luego están zeta y por último delta cuando ya estamos dormidos. Por lo tanto, ¿cómo podemos usar la magia de estas ondas? Cuando estamos muy estresados, ¿sabéis qué onda es la que se trabaja y activa ahí? A ver si me lo sabes decir. Vamos a descubrirlo durante este vídeo y vamos a ver cómo aprovechar estas ondas para crear lo que queremos. ¡Adelante, superfamilia y superpeques! Cuando las ondas betas son muy altas y están funcionando a todo gas, eso sería un estado de estrés. Estaríamos mirando todo el rato los problemas de fuera, dándole vueltas, rumiando, y desde ese estado de dispersión jamás podemos crear nada bueno que queramos. Para crear la vida que nosotros queremos, es muy importante estar tranquilos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una cabeza, un cerebro despistado y alterado no va a crear nada bueno para nosotros. ¿Y sabéis qué técnica es la que podemos usar para pasar a las ondas alfa y zeta? Yo creo que lo sabréis. Es la meditación. ¿De acuerdo? La meditación nos ayuda a entrar a la puerta de la tercera cabeza, la del subconsciente. Acordaros, el almacén de las ideas, el buffet de las ideas, las que vemos y las que elegimos. Y estas puertas se abren o bien a la noche cuando nos dormimos o bien a la mañana nada más despertarnos. Entonces, la meditación o la observación de pensamientos dañinos, de programas y emociones dañinas, es la que nos va a aligerar la vida. Nos ayuda a estar en el presente. No adelantamos ningún pensamiento hacia algún problema, ni recordamos lo malo que nos ha pasado. ¿Y por qué nos lleva hacia la salud? Porque esas ondas son las que hacen trabajar mejor al sistema inmunológico, al cardiovascular, al sistema digestivo, en general a todo el cuerpo. Si no te es posible meditar todos los días, es conveniente hacerlo 2 o 3 días a la semana. Cógete un sitio, un choco tranquilo, que esté limpio, ordenado, que no haya ruido, que no te interrumpan si es posible. Puedes empezar con 10 minutitos, 20 minutitos e ir un poco aumentando si lo necesitas. Puede ser que no tengamos ninguna gana y se puede hacer simplemente observando los pensamientos y lo que nos ha pasado, pero es más difícil porque solemos estar más enganchados al batiburrillo de los pensamientos. Importante también, a poder ser, hacerlo sentado, porque si nos dormimos, así no observamos nada. Entonces, quiero que pongáis en marcha la técnica de la meditación con la intención bien puesta a detectar esos pensamientos que nos puedan hacer daño
y me los podáis compartir aquí abajo. Cuéntame tus experiencias, estaré deseando leerte. Y de mientras, vete entrenando esta técnica que es la mejor de todas. ¡Adelante, superfamilia!